Buenos días a todos. Muy brevemente queremos comunicar un par de cosas relevantes. El día de hoy hemos venido con el mandato de la dirigencia nacional, de las coordinaciones del senador Anaya y del diputado Elías Lisha, a defender de la injuria y de la calumnia a nuestra compañera y orgullosamente senadora del PAN, Lili Telles. Aquí acaba de venir el bufón legislativo de Fernández Noroña a decir una nueva mentira. Dijo que no aceptamos acompañar el pronunciamiento de la mesa directiva porque él cobardemente buscaba que con ese comunicado no se diera el debate de la agenda política. Y no le vamos a permitir que se esconda el día de hoy del debate de su lujosa nueva casa, de sus injurias y calumnias a Azucena Oresti, de todas las estupideces y calumnias que ha venido diciendo para que aviente la piedra y luego esconda la mano. No, señor Noroña, aquí estamos los diputados y senadoras del PAN para hacerle frente a su calumnia, a su injuria, para defender a nuestra compañera Lili Telles, para defender la libertad de expresa, el derecho a la información y a todos los periodistas a los que este megalómeno acomplejado insulta, denuestra y trata de intimidar cotidianamente. Por eso no les aceptamos solo el pronunciamiento. Vamos a fijar una postura propia de condena a la intervención porque no aceptamos ni promovemos intervención alguna y con la instrucción expresa de Ricardo Anaya y de Elías Lisha vamos a aceptar la agenda política, la vamos a exigir y vamos a poner a este mentecato en su lugar hoy delante de la nación y de todos los medios de comunicación. Es lo que les quería decir. Estamos a órdenes por si hay algún comentario. Sí, tenemos preguntas, diputado. En primera instancia le pregunta Jorge Monroy, de Latinos. Diputado, buenas tardes. Quisiera preguntarle, hoy por la mañana la presidenta Sheinbaum anuncia que va a firmar un acuerdo con el secretario de Seguridad de Interior de Estados Unidos, que va a venir a firmar este convenio en materia de seguridad. Yo quisiera preguntarle si este acuerdo no tendrá que ser firmado, ratificado, por el Senado de la República, o si lo quieren hacer, digamos, ellos por su lado. Y por el otro, quería preguntarle su opinión sobre este nuevo video que se dio a conocer ayer, sobre una nueva entrega de David León a un candidato de Morena en Chiapas, que le da fajos otra vez de dinero en sobres. Y bueno, él dice explícitamente que era para el gobernador de aquel entonces en Chiapas, Manuel Velasco. Gracias. Sí, a ver, brevemente dos comentarios. Primero, sobre el acuerdo depende de los alcances del mismo, si tiene que pasar por el Senado o no. Puede ser un mero convenio de colaboración y no carácter de tratado bilateral. Yo no emitiré un comentario hasta conocerlo, pero sí también retomo una cosa. Si ustedes revisan el diario de los debates, fueron los diputados y senadores del PAN los que en la comisión permanente anterior hicieron la propuesta a la opinión pública y a la nación de que se incorporara al TEMEC un capítulo específico en materia de combate al narcotráfico y de seguridad pública. Qué bueno que la presidenta nos ha escuchado y ha retomado esa propuesta que llevó a tribuna el diputado Agustín Rodríguez Torres, y qué bueno que también la presidenta retomó otra cosa que le habíamos estado exigiendo, particularmente yo, que era que se compartieran los 15,000 millones de dólares decomisados o asegurados al Mayo. Ustedes recuerden que en julio del 2024 recibió el gobierno de México parte de lo que le habían decomisado a funcionarios corruptos de Coahuila, con motivo de una denuncia que yo presenté cuando era senador de la República en contra de Humberto Moreira, y el convenio que existe y que hace posible que nos toque parte de esos 15,000 millones de dólares es un legado del PAN. Lo hizo Jorge Lara, que en paz descanse, cuando estuvo en la entonces Procuraduría General de la República. Respecto de los sobres, pues solo demuestran la farsa y la complacencia de las autoridades electorales. No solo negaron cobardemente Pío y David que habían aportado dinero a Morena, sino que ahora sale una nueva evidencia de aportaciones a una campaña que no fueron declaradas ante la autoridad electoral. No pueden estar más confesos, y también
aunque ya aclaró el senador Manuel Velasco que no tiene nada que ver con lo que hizo David porque no trabajaba en su gobierno y que lo que él dijo es mentira, pues me exhorto al senador Manuel Velasco, si lo que dijo en ese video es mentira, pues que como lo hizo hace unos años, también presente una denuncia en contra de quien resulte responsable en la Fiscalía Electoral para que podamos ver quién hizo mal uso de su nombre en esa aportación a la campaña indebida. Diputado, usted presentó una denuncia en el 2020 contra Pío y por esto de entrega de sobres. Una de las que se echó cobardemente el INE con la excusa de los 5 años es mía y la voy a recurrir ante la Sala Superior el día de hoy o mañana. ¿Va a presentar una nueva por este nuevo video? Primero voy a ver si el senador Manuel Velasco en verdad se deslinda de David y él lo denuncia, si no yo haré lo propio. Pero me parece que el principal interesado en deslindarse y presentar la denuncia sería el senador Manuel Velasco. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputado, buen día. Buen día. Preguntarte sobre este tema de que están acusando a la senadora Telles de traición a la patria, pero vemos que no han movido un dedo para acusar también de traidor a la patria al Chapito, quien entregó al Mayo. Ahí no se ha dicho nada y también eso está penado como traición a la patria en la Constitución. A mí me gustaría saber también si con estas exoneraciones que hizo el INE de Pío López Obrador, y bueno, y de paso pues también benefició a Alejandro Moreno porque dice que no le encontraron ningún delito, ningún ilícito. Pareciera que hay un acuerdo entre el órgano electoral del bienestar y el PRI y Morena. Y también preguntarte si Gerardo Fernández pues cierra con un escándalo más la presidencia que estuvo al frente pues durante un año, y bueno, pues dice que si quieren verlo en una casa de tabiques y con piso de lodo, de tierra. Mira, a ver, de todas las injurias contra la senadora Lili Telles vas a ver en el debate cómo vamos a ponerlos en su lugar y va a quedar claro la calumnia y la canallada con la que han actuado en su contra. Contra ella quieren, digamos, actuar como actuó Nicolás Maduro en contra del diputado Juan Requesens, al que metió a la cárcel con una sentencia de 8 años por decirle sus verdades en tribuna. Están sacando el Nicolás Maduro que llevan dentro de tiranía y de intolerancia. Respecto de los demás temas, lo único que te puedo decir es que aunque el simio o el chairo se vista de seda, simio y chairo se quedan. Diputado, en este caso de Lili Telles, ahí no se puede tipificar. Lo de Lili Telles, esperemos al debate, a eso venimos. Yo tengo la instrucción de Elías Licha de que estando en plenaria hoy los diputados federales del PAN, estamos aquí Margarita Zavala y yo, para acompañar y defender a Lili Telles de las canalladas bravuconadas de Fernández Noroña y también, por supuesto, a Susana Oresti, porque este cobarde, no se olviden, mejor dicho, de dónde viene el complejo de Fernández Noroña. Él es especialista en insultar mujeres cuando no están presentes para defenderse. Lo mismo hizo con la entonces diputada Adriana Dávila, recuerden el caso, y ella le ganó una sanción por violencia política en función de género. Y antes de que traicionara al PT, para poder ser candidato al Senado tuvo que ofrecerle una disculpa a Adriana Dávila. Entonces él ya está muy acostumbrado en su cobardía y su machismo que lleva adentro a calumniar y atacar mujeres cuando no las tiene de frente para que no se puedan defender. Lo hizo con Adriana Dávila, lo ha hecho con Lili Telles, lo ha hecho con Ocena y por todas estas fechorías va a responder hoy en el debate. Ajá, pero a lo que voy es, por ejemplo, en el INE no se le puede acusar por violencia política en razón de género en contra de la senadora y pues aunque vaya a otro curso, ¿no? Pero eso es una pregunta para la senadora. Concentrémonos hoy primero en ponerlo en su lugar y que termine como lo que fue, un bufón en la mesa directiva. Gracias. Víctor Mayén. Diputado, buenas tardes. Víctor. Yo quiero enfatizar esto de la casa de Fernández Noroña. Él tendría que dar cuenta de dónde saca estos recursos, porque con su dieta como senador, pues parece que no le alcanza para pagar un crédito de 12 millones de pesos. Y dos, si no hay un contrasentido en lo que él defiende como movimiento, que es la austeridad republicana, que dice que debe estar separada de la austeridad personal, porque pues la premisa de este movimiento es que son primero los pobres. A ver, la respuesta que dio insulta a nuestra inteligencia. Resulta que ahora es el gavioto legislativo. Construyó ese patrimonio no robándose el dinero del Senado
sino con el sudor de su frente. Nadie le cree lo que dijo. Y respecto de lo que ha dicho de la austeridad, pues la que te tendría que responder es la presidenta Sheinbaum, porque a quien está dejando mal parada es a ella. A quien le está diciendo que la austeridad que ella pide no aplica es a la presidenta Sheinbaum, no es un asunto nosotros. Por eso yo decía que aunque ahora ya aprendió a viajar en primera clase y todos estos lujos que antes desconocía, pues aunque el chairo se vista de seda, chairo se queda. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Diputado, pues nada más complementando aquí a Víctor Mayén, esta mañana se le consultó a la presidenta Sheinbaum Pardo justamente del tema, ella hizo una defensa, no sé si alcanzó a escuchar la declaración que dio, que es para tapar supuestamente el poner en el mismo rasero a García Luna y a dos narcotraficantes, al Mayo Zambada y a lo que es el Chapo Guzmán. De inicio su opinión sobre ese tema y sobre el otro tema, pues como decía, y sí me gustaría que reforzara un poquito la respuesta que le dio a Víctor Mayén, esta cuota, esta dieta que tienen como senadores, pues no les alcanza definitivamente para tener ni siquiera, ni con crédito, pero bueno. A ver, pero es muy sencillo. Mira, mientras militó en el PT, cuando todavía no los traicionaba, tuvo 3 diputaciones federales y no había adquirido la casa. Cuando traicionó al PT y administró cerca de $1 millón al mes del Senado, misteriosamente generó la casa y ya se hizo público que la casa no estaba en su declaración patrimonial de finales del año pasado. Entonces no son sus ahorros, no es el sudor de su frente, es lo que mal administró en el Senado de la República con esa bonanza de casi $1 millón mensual. No hay más que decir, el que tiene que acreditarlo es él. Y la segunda pregunta era... Mira, pues si lo van a proteger como protegieron a Hernán Bermúdez y como protegieron a Dan Augusto, pues ya sabes en dónde va a terminar el combate a la corrupción de aquí. Ah, sí, la confusión de la presidenta. A ver, la presidenta está otra vez confundida y mal informada. Quien es comparable con Genaro García Luna, quien en todo caso sería un político al que se le acusa de haberse coludido con el crimen organizado, se llama Dan Augusto. Quien es comparable con el Mayo y el Chapo es el líder de un cártel, ese se llama Hernán Bermúdez. Ella está confundida. No es lo mismo ser amigo de un narco que ser el capo líder de un cártel. No podemos mezclar peras con manzanas. 2 preguntas más. Leslie Gómez, La Silla Rota. Gracias, diputado. Justamente hablando del crimen organizado, me gustaría conocer su opinión sobre esta indagatoria que alcanza a los extitulares de Profeco, Ricardo Schiffel y David Aguilar. Conocer también si en este sentido pueden esperar que vaya habiendo más casos de corrupción y de ligas con el cártel Jalisco Nueva Generación o cualquier otro grupo del crimen organizado. No, por supuesto que sí. A ver, la narcopolítica en Morena es como el melate, más lo que se acumule cada semana. Y este es otro caso que estaba escondido en total impunidad, como estaba la barredora si no hubiera sido por Guacamaya Leaks. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues la misma impunidad y la misma complicidad partidista desde Palacio Nacional, pero evidentemente hay mucha narcopolítica y mucho que rendir. Es eso, y la casa que no puede explicar Fernández Noroña, el motivo cobarde por el que querían cancelar la agenda política, porque eso también lo quieren evadir al rato en el debate. Última pregunta, Arturo Calvillo, Hispan TV. Gracias, diputado. Oiga, hace un momentito Noroña con toda énfasis habla de intervención de Estados Unidos en México, pero también se está hablando de colaboración. De hecho, Lili Telles dijo colaboración, ¿no? La presidenta ha hablado de colaboración también. ¿A qué ve usted en que Noroña esté hablando con tanto énfasis de intervención que a todas luces parece improbable, ¿no? A ver, ¿qué veo en Noroña? Lo que siempre he visto, un bufón, un merolico, y lo tienen haciendo el ridículo para distraer la atención. ¿De qué no quieren hablar? No quieren hablar del cártel Jalisco y Profeco extorsionando gasolinerías. No quieren hablar del Mayo, no quieren hablar de Hernán Bermúdez, no quieren hablar de toda la corrupción y narcopolítica que tienen, y para distraer la atención de eso, de la mansión de Noroña y de todo, pues lo ponen a hacer el ridículo, a agredir a Susana Uresti, a decir sandez y estupidez y media, con la intención de que discutamos sus estupideces y no la narcopolítica y corrupción del gobierno. Pero no nos vamos a confundir. Nosotros vinimos hoy a defender a Lili y hablar no de las estupideces de Noroña, porque esas son astronómicas e infinitas,
sino de la corrupción y narcopolítica de los gobiernos de Morena. No de intervención. Es un distractor, es un bufón legislativo. Si caes en la provocación, tendrías que discutirlo a él. Él es intrascendente. Lo verdaderamente preocupante es lo que él pretende ocultar con su puesta en escena, con su carpa política legislativa. Gracias, buenos días.